Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de lo que es la primogenitura y la importancia que es para nosotros los cristianos conocer dicho concepto. En el ámbito protestante, la primogenitura es para ellos el primero de una lista de varios hijos, lo cual es una interpretación errada de la Biblia. La Biblia nos dice en lo que es Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, que el Señor pide consagrar a todo primogénito, o sea, el primer varón que nazca en una mujer, pero no necesariamente es el primero de muchos, como ellos lo afirman, para hacer creer que María tuvo más hijos, siendo Jesucristo su único hijo, o sea, el primogénito y el único. Ahora vamos a entrar a hablar acerca de eso, sobre el argumento de lo que es la primogenitura y lo que es, pues, entonces el primogénito. Otro de los frecuentes argumentos que dan para negar la virginidad de María, nuestros hermanos separados, pues, es la primogenitura. En Lucas capítulo 2, versículo 7 encontramos: y dio a luz a su hijo primogénito. Esto no quiere decir que él es el primero de muchos. Esto, repito, es una interpretación errada de las Santas Escrituras. Y ahora lo voy a demostrar con la Biblia que no es así. Aquí utilizan la lógica que primogénito quiere decir primero entre muchos, lo cual es un error. Primogénito es, según el libro de Éxodo, el capítulo 13, versículo 2, el primer varón nacido de mujer, sin importar si después nacen más hijos o no. Es decir, era una posición de honor, o sea, no de orden, porque el primer hijo varón nacido de una mujer es consagrado a Dios. Por eso el mismo Señor pide que sea consagrado el primer varón nacido de una mujer. O sea, es el heredero de las bendiciones y también de las herencias materiales. Entonces, vamos a ver que no es, pues, entonces un orden numérico, sino una posición de honor. Es el que tiene, pues, las bendiciones, el que obtiene las bendiciones. En el Salmo 89 dice que David, el último de 8 hijos, oiga bien, David es el último de 8 hijos, es llamado primogénito por Dios. Yo también les pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Esto usted lo encuentra en el Salmo 89, capítulos 27 y 28. En Génesis, Jacob recibió las bendiciones de la primogenitura, y usted lo ve en en Génesis 25, versículos 31 al 34, aunque nació después de Esaú. Entonces, Jacob es aquí el que obtiene las bendiciones de su padre. También vemos esto, pues, esto lo vemos en Génesis 25, versículos 25 y 26. Ahora bien, Efraín es llamado primogénito en Jeremías capítulo 31, versículo 9, siendo el segundo hijo de José. Esto usted lo ve en Génesis capítulo 41, 52. Y Jesús es el primogénito de los muertos. Esto nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Pero no es el primero en morir. O sea, pues por eso es de que no estamos hablando de un orden numérico. Él ocupa el lugar especial por ser el testigo fiel hasta la muerte, llamado primogénito. Jesús es el alfa y el omega, dice, el primero y el último. No hay otro. Esto es lo que quiere decir Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, cuando lo llama así, el primero. Israel, entonces, no es el primer pueblo que Dios crió, pero sí es el pueblo consagrado por Dios. Él dice en Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23, dice: y dirás al faraón, Yahvé ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Pero sabemos
que Israel no es el primer pueblo criado por Dios. Pero Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice que es el primogénito de Dios. O sea, Israel es el pueblo consagrado de Dios. Y también vemos en Éxodo capítulo 4, versículo 23, que dice, el hijo del faraón fue primogénito, pero el faraón tuvo un solo hijo, no tuvo más hijos. Entonces, en Éxodo capítulo 4, versículo 23 nos dice que el hijo del faraón es primogénito, pero también a la vez es unigénito, porque es el primero y el último, o sea, no hay más. Vemos también en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que la misma persona es llamada primogénito y también es unigénito. Y esto usted lo ve, pues, que es consagrado a Dios. Entonces, la primogenitura es una consagración. Entonces, primogénito y unigénito. Y más adelante, vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 17, que el hijo de Eleazar también es primogénito y a la vez también es unigénito, que es lo mismo que pasa con Jesucristo y también con el hijo del faraón e igualmente con Israel, que es el pueblo de Dios, el único y también y no es el primero. Entonces aquí llama al pueblo de Israel primogénito. Ahora, en la próxima abundaremos en profundidad sobre uno de los argumentos más utilizados para atacar el dogma de la virginidad perpetua de María. Por tanto, esta historia que yo les estoy contando, pienso que vamos a continuarla para desenmascarar a los hermanitos que atacan siempre a la Santísima Virgen María. Pero vamos a seguir viendo el último detalle, que es lo que ya les conté. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 17. El hijo de Eliezer fue Rehabías, el primogénito. Eliezer, pues, no tuvo más hijos. Entonces, aquí, viene a ser tanto el primogénito como el unigénito, porque es el único hijo. Entonces, también queda demostrado que la palabra primogénito no implica la existencia de más hermanos, pues Rehabías fue el primero y también a la vez fue el último. Entonces, si nosotros hablamos de primogénito en una lista de más hijos, tendríamos que hablar de segundogénico y también tendríamos que hablar de tercergénico y así sucesivamente, porque habían más hijos, pero este no es el caso de orden bíblico o un orden numérico, sino que la Biblia nos habla de primogénito a todo varón que es consagrado a Dios. Y esto pues usted lo ve en Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2, que vamos a leer en estos momentos. Nos dice la palabra de Dios así, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito de los hijos de Israel, todo el que abre el seno materno, tanto de hombres como de animales, será para mí. O sea, será consagrado a Dios. Esto entonces usted lo ve en Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Entonces, primogénito es el consagrado a Dios, el primer varón nacido de mujer, y no necesariamente tiene que ser el primero de una lista de varios hijos. Puede ser primero y puede ser el último. Entonces, esta es una mala interpretación de los hermanitos separados en cuanto a lo que es la primogenitura. Es el que hereda, pues, las herencias del padre y a la vez también es el que tiene derecho a las bendiciones. Es el que es consagrado a Dios. El primer varón nacido de mujer. Y también, como nos dice Éxodo 13, 1 y 2, también el que nace de los animales. Entonces, primogénito es consagrado a Dios. Y está demostrado que no siempre el primero es el primogénito. Puede ser el segundo, con el caso de Jacob con Esaú, que pues Esaú vendió su primogenitura a Jacob. Y vemos al rey David, no es el primero, sino que es el último. O sea, es el número 8 en un orden numérico. Entonces, primogénito no es el primero de muchos, sino que muchas veces la Biblia nos habla
de el primero y el último. Y este es el caso de Jesucristo. Jesucristo es el único hijo de la Santísima Virgen María. Entonces dice, cuando vemos, por ejemplo, en San Mateo capítulo 1 y versículo 24 dice, la aceptó cuando dio a luz un hijo, o sea, un hijo, su único hijo, y José aceptó a María para cuidarla, tal como el ángel le mandó. Levantarla es sinónimo de apoyarla en la cultura hebrea, y esto no lo dice la Biblia original del siglo IV, que es la Biblia Vulgata Latina, que es la traducción de San Jerónimo. Entonces la Vulgata nos dice la levantó, dice la apoyó, la aceptó, entendió el propósito de Dios. Entonces es mentira que primogénito es el primero de una lista de muchos. Puede ser primogénito y a la vez puede ser unigénito. Y este es el caso de Jesucristo. Jesucristo es el primogénito de Dios y el hijo único de Dios. Igualmente de María. Es el primogénito de María y también es el unigénito hijo de María. En ningún pasaje de la Biblia usted va a ver que dice hijo de María. Únicamente Jesucristo es el hijo de la Santísima Virgen María. Así que no mientas, protestante. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.